Muy buenas, amiguetes ojerosos. Miércoles 1 de marzo estrenamos mes con 9 partidos. Enseguida vamos con las previas, pero antes repasamos lo de ayer. Hoy son 9, Boye. Ayer fueron 10. Empecemos con esta página a ver qué es lo que más te llamó la atención. Pues mira, a mí lo que me llamó la atención fue el partido entre Brooklyn y los Bucks. Una primera parte muy disputada, muy buena de los Nets. En la segunda desaparecieron. 15 victorias consecutivas de los Bucks que juegan otra vez esta noche. Tremendo lo de los Bucks, ¿eh? Tremendo lo de los Bucks. Y no sé por dónde seguir. Te iba a decir tremendo también lo de Jokic, que cada vez que hace un triple doble el hombre, pues es que su equipo gana. O sea, no se puede decir que este señor va por los números, ¿no? Como se ha llegado a decir, creo que lo ha dicho Perkins, que Jokic va a hacer números. Hombre, Pues si perdiera los partidos podría comprártelo, pero es que creo que lleva 24 triples dobles esta temporada, 24 victorias de los Nuggets. Así que, señor Perkins, a la cueva. es el jugador que probablemente menos busca hacer números, Jokic. Seguro. Yo te diría lo contrario. Luego tus Lakers. Bueno, fue un partido muy entretenido este entre Memphis Grizzlies y Lakers. Estuvo súper igualado hasta que se rompió al final del tercer cuarto. Ya Morant, Sí. brutal. Señor Jamón no encontró soluciones y los Lakers perdieron 24 balones. No, 24, no, 27 balones. Así donde vas perdiendo 27 balones. A ningún sitio. Desde luego se notó mucho la ausencia de generadores como Russell o LeBron James. Redder muy, muy, muy solo. Oye, y el estreno de Snyder en el banquillo de Atlanta con derrota contra Sí. Washington Wizards, que estaban bastante mal y que tenían bajas importantes como la de Monte Morris o Porzingis. Sí, igualadete, pero no se cumplió eso de entrenador nuevo, victoria segura. No, muy bien Bradley Beal, por cierto, ¿eh? Lo hizo 37 puntos y en la canasta final, o sea que bien, bien, ahora de lograrlo así. Partido super under entre Toronto Raptors y Chicago Bulls. Un poco lo que esperábamos, gente que no mete ni un triple, ¿no? Gente que le gusta pues ir un poco más al barro Sí. y muchos rebotes capturaron los jugadores de los Raptors que les dieron más opciones de lanzar y fue fácil para ellos, ¿no? Al final es un resultado ajustado, pero para mí fueron mejores, la verdad. Sí. Y los Kings siguen ganando, los Kings siguen arriba de la conferencia oeste, pero partido muy disputado contra Oklahoma, ¿eh? Los Thunder, qué peleones son, qué peleones. Son peleones, sí, se complicaron la vida de los Kings al final. Y seguimos por aquí, ¿qué te parece lo de Dallas? Pues nada, es que un poco lo que comentamos, que un equipo no son dos jugadores. Yo me quedo así un poco, además en el clutch, que sí, que tiran esta vez, pero yo, no sé, con el partido que estaba haciendo Irving en el tiro, que yo creo que no metió ni un triple ayer, vaya, yo no se lo hubiese dado. Nada, los Mavericks no pintan bien, la verdad. Los Spurs rompieron por fin su mala racha ante los Jazz. Muy limitados también los Jazz, ¿eh? Sí, ahí faltan cositas. Ese equipo se supone que irá cayendo y cayendo y cayendo. Los Warriors ganaron a los Blazers del señor Sí, Lillard. sí. Lo de Blazers es un drama, ¿eh? Lo digo así, ¿eh? Es un drama Sí. total. Hoy juegan otra vez. Y Minnesota, que se llevó el partido contra los Clippers, todavía 3 no han derrotas. ganado con Westbrook. Sí, no sé si echar la culpa a él, pero bueno, de momento No. 0-3 con Westbrook. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Comenzamos la jornada. Debuta Kevin Durant, es el titular de la jornada, creo yo. Charlotte Hornets, Phoenix Suns. Voy a empezar con los de casa, ¿va? Con Charlotte. Que, bueno, 5 victorias seguidas, 5 victorias consecutivas, pero se ha lesionado la Melo Ball. Qué mala suerte tiene este chaval. Y parece que no va a jugar en todo lo que queda de temporada. Sin la Melo Ball, este equipo yo creo que para abajo, sinceramente. Están lejos de los 3 últimos. Entonces, claro, no sé, tienen que ganar creo que 5 o 6 partidos para alcanzar a los Hornets, ya sean los Rockets, los Spurs, no lo veo claro, ¿no? Pero este equipo lo que veo que va a cambiar bastante. Tampoco va a estar PJ Washington, poco probable, no creo que juegue. Y eso, ¿no? No sé si el plan de Charlotte va a seguir siendo o intentar ganar partidos o para abajo directamente. Insisto que esa bajada de la Melo Ball es totalmente fundamental. Hoy, además de ese problema, pues se junta que debuta un tal Kevin Durant en el otro equipo, ¿no? En los Suns.
No sé si va a ser desde el quinteto titular, no sé si tendrá restricción de minutos, me imagino que sí, pero bueno, ya han confirmado. Además, están hypeados, ¿eh? Han sacado un vídeo anunciando ya que va a jugar hoy. Tienen ganas los Suns de ver a Kevin Durant. Los Suns simplemente que no se despisten. Yo creo que lleven el ritmo del partido, que defiendan bien, que esto no se vaya a 130, 135 puntos, que ahí es donde Charlotte quizás tiene alguna opción. Y Phoenix, en la pintura creo que puede estar esto más o menos disputado. Mark Williams, el joven de los Hornets, me gusta mucho, la verdad. Creo que puede tener un duelo ahí con Ayton curioso, pero en los triples los Suns deberían de ser muy superiores. A los Hornets les cuesta muchísimo anotar y tampoco que sean los mejores defendiendo el perímetro. No debería de tener ningún problema Phoenix Suns para ganar este partido, siempre que, como digo, no se les vaya la pinza y sea un partido muy over. Y continuamos con un duelo pues así de rivalidad, ¿no? Entre Detroit Pistons y Chicago Bulls. Voy a empezar con los Bulls que jugaron anoche, cayeron en Toronto, lo hemos comentado, un partido pues a bajos puntos. Un poco lo que estamos viendo de todos los partidos de Chicago Bulls desde que llegó el señor Beverly, ¿no? Victorias contra Brooklyn y Washington, 131-87, 102-82, y Toronto Raptors ayer 104-98. Son tres equipos perfil eso, ¿no? Además, o sea, tres equipos a los que se han enfrentado perfil que buscan el bajo puntaje. Se ha movido por ahí Chicago vamos, yo creo que le interesaba también y por eso hemos visto estos resultados. Yo creo que hoy podemos ver otra cosa. Creo que Chicago puede anotar con mayor fluidez. ¿Por qué? Porque los precedentes son 2 victorias para ellos, 126-108, 132-118 y lo más importante, DeRozan y Lavin súper cómodos, haciendo 60 puntos entre los dos en ambos partidos. Hay un encuentro que Lavin se va a más de 40 puntos. Súper cómodos. Y lo comentado, la mejora en defensa en estos 3 partidos, 91 puntos encajados solo por partido. Esto es importantísimo para un equipo que tiene problemas pues a la hora de anotar triples, que le cuesta un poquito cuando DeRozan y Lavin no están activados. Por parte de los Pistons, me pregunto si ya el modo tanque inactiva definitivamente. Y es que los veo muy contentos. Sí, es que ves que acaban los partidos y están todos descojonándose en el banquillo. Y yo te digo, pero chico, si has ganado solo 2 partidos en el mes de febrero y has ido contra San Antonio y contra Charlotte. No sé, un poco de... Autocrítica, un poquito de autocrítica, sí, ¿no? Yo el otro día los veía muy contentos, ¿no? En el partido contra Charlotte y habían perdido de 20 el primer cuarto. No sé. Hoy, noticia positiva, ese partido no lo jugaron Ivy y Bogdanovic, pues para competir en ese tú a tú con DeRozan y Lavin les viene muy bien. Y luego, además, ojo a la superioridad en la pintura que pueden generar si es que se junta la pareja esta Bagley-Weissman, porque no está Duren, no está Stewart, no está Isaiah Livers, o mete a otro bajito y hace Bogdanovic un poco ahí papel de enfrentarse a DeRozan como a la pivot, que también le gana en rebote, yo creo. O igual junta a estos dos, que el otro día contra Charlotte, en este partido que comentaba, pues fueron lo más destacado, ¿no? Es que prácticamente estuvieron un 80% de acierto en el tiro ambos. 9 de 11 Weissman, 10 de 16 Bagley y les consiguieron a puntos en la pintura 70. Ayer Chicago sufrió mucho en el rebote contra Toronto, así que cuidado porque por ahí pueden venir los tiros. Yo le doy un 35 por esto, ¿no? Porque veo que Detroit está preparado para competir, pero si no quieren, pues será difícil. Y vamos con un partidazo, lo que puede ser un partidazo entre Boston Celtics y Cleveland Cavaliers. Empiezo con Boston, que no están precisamente bien tras el All-Star. No me refiero únicamente a la derrota del otro día contra los Knicks, sino, por ejemplo, el partido contra los Pacers, que están a puntito de perderlo. No sé, veo que este equipo se ha desinflado un poco. Tienes también a Milwaukee, que parece un avión, sinceramente, al lado de Boston. Entonces, a ver si retoman un poco, bueno, el juego que les había hecho ser líderes consolidados de la conferencia este, ¿no? Primer problema, Jason Tatum no está bien. El otro día sin Jaylen Brown, que no jugó el partido contra los Knicks por problemas personales. Por cierto, hoy sí va a estar Jaylen Brown. Bastante mal Tatum, hizo 14 puntos creo, pero en el anterior partido tampoco no había llegado a 20. Necesitan su mejor versión y hoy más que nunca, ¿no? Y también tienen que ser muy agresivos al rebote. Vamos a ver las ayudas también, si están por ahí, porque te viene Cleveland que en fin, que creo que pueden tener por ahí superioridad. Y la defensa, ¿no? Los Celtics, sí, yo entiendo que este año juegan más rápido, ¿no? Tienen un ritmo bastante más alto, pero contra Cleveland yo creo que te tienes que poner las pilas en defensa. No puedes estar pensando ya en el ataque cuando tiene la posesión el rival, ¿no? Porque te viene un equipo que cuando quiere, defiende muy bien.
De hecho, los Cavs vienen de ganar a Toronto, era una victoria necesaria porque habían tenido también un par de partidos ahí malos, pero bueno, volvieron los Cavs que limitan mucho el triple, que defienden, que dejan al rival en menos de 100 puntos. Esto es lo que tiene que ser Cleveland Cavaliers. Y también volvió el mejor Donovan Mitchell, 35 puntitos, siendo el líder del equipo. Es el nivel, ¿no?, que esperan de Donovan. Por dentro, como digo, deben de ser superiores. Ojo al nivel de Mobley, porque me parece que se está destapando un poco como, ¿no? Está como diciendo, oye, que yo quiero también ser aquí una estrella. Sí. En los últimos partidos a lo mejor no ha notado tanto, pero es que no ha hecho falta, ¿no? Está seleccionando bien el tiro y me está gustando mucho Mobley. Por eso digo que tanto Mobley como Allen creo que pueden ganar ahí la partida a esa zona de Boston si no ayudan los Tatum, los Jaylen Brown en el rebote, ¿no? Veo un partido muy igualado. Creo que esto se lo puede llevar cualquiera. Jugando en el TD Garden, le voy a dar un mínimo favoritismo a los Celtics, porque Cleveland creo también que bajan bastante el nivel, ¿no?, cuando juegan fuera de su cancha. Pero lo dicho, partido para disfrutar y ver. Y seguimos en Miami con partido rep entre los Heat y Philadelphia 76ers. Hace 2 noches lo pudimos ver, pero en Filadelfia, sorprendentemente, el equipo de Spoelstra llegaba a Filadelfia con 4 derrotas consecutivas y terminaron llevándose el partido a base de una grandísima defensa que hizo perder muchísimos balones a los jugadores de Filadelfia. Hasta 18 bolas perdieron los jugadores de los Sixers y luego, además, papeles intercambiados en el triple. Sixers es el tercer equipo que mejor porcentaje de acierto tiene en el triple, el cuarto que mejor defiende, o sea, el que menos porcentaje encaja desde el triple. Miami, tercer equipo que menos acierto tiene desde el triple, y entre los 10 peores en defensa. Pues bien, el otro día papeles intercambiados, porque es que hicieron 15 triples, sobre todo al inicio súper atinados, y en los momentos decisivos pues apareció Gabe Vincent, ¿no? Oladipo, Strus desde el banquillo. Es que estuvieron realmente bien. Y por parte de Sixers, pues lo contrario. Por lo tanto, me extraña, y hoy no sé yo si eso va a volver a ser igual, ¿no? Espero que estén más acertados los jugadores de los Sixers, o por lo menos que esos 15 triples los rebajen. Y luego quiero irme con Tobias Harris, porque vi una cosa clarísima en ese partido, y es que quedaba emparejado continuamente con Gabe Vincent. Tienes que buscarlo. ¿Cómo lanza solo 4 veces el otro día Tobias Harris? Si Embiid está haciéndole 2 contra 1 continuamente, puedes ver a Tobias Harris, o si Tobias en pareja con Vincent, debajo del aro es que las tiene que meter, que no esté abierto, que busque más entrar debajo y aprovechar esa vigilancia además que hay sobre Embiid. Yo, porque creo que esto sí lo he visto yo, que sé poco baloncesto, lo habrá visto el señor Doc Rivers, y porque creo que el tema de las pérdidas y del triple no puede ser igual, voy a volver a dar favorito a los Sixers, a pesar de la victoria de Miami del otro día. Y nos vamos al Madison, New York Knicks, Brooklyn Nets. Ojo al partido que se viene. Los Knicks, 6 victorias consecutivas. Están escalando puestos en la conferencia este. Están muy bien, la verdad, los Knicks, hay que decirlo, en mayúsculas diría yo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué están tan bien? Pues para empezar, intensidad en defensa. El otro día el partido contra Boston defienden muy, pero que muy bien, la verdad. Están todos enchufadísimos, tanto el banquillo como los titulares. Y voy a dar aquí 2 nombres que quizás no aparecen mucho, ¿no? Pero Robinson, yo creo que Robinson está en el peso ideal, es decir, lo veo en forma y lo veo bastante dominador de los tableros, y yo creo que esto lo necesitaban, ¿no? Para que junto a Randle formen ahí una buena pareja. Y el segundo nombre que te doy es Quickley. Cada vez que entra Quickley, aporta una energía, no sé, independientemente de porcentajes, es que ni lo he mirado, los porcentajes que no suelen ser buenos tampoco, hay que decirlo, pero me parece un jugador que está siendo fundamental en esta racha de los Knicks, y quería destacarlo. Te diría que está mejor que Barrett, por ejemplo, ¿por qué no decirlo, no? Se enfrentan a unos Nets que vienen en back-to-back. Ayer contra Milwaukee, pues eso, la primera parte es buenísima, la primera parte muy bien, la segunda parece que directamente, pum, desconectan y se acabó el partido, ¿no? Yo creo que a Brooklyn le viene bien un partido under de puntos, porque no es un equipo que anote con mucha facilidad. Tienes a Bridges, tienes a Cameron Johnson, pero poco más, no tiene mucha gente fiable, ¿no? No es un equipo que esté cómodo, creo yo, en los partidos a 130 puntos, ¿no? La verdad,
Luego, en la pintura, creo que van a sufrir, ¿eh? Claxton yo lo voy sufriendo bastante. Vamos a ver si le pueden echar una mano, que no estén los 4 abiertos y dejen a Claxton por ahí dentro, porque lo puede pasar mal tanto con Randle como con Robinson. Además, los Knicks es que pelean cada rebote últimamente, parece que es el último, ¿no? de cada partido. Muy bien ahí los Knicks, la verdad. Y luego, otra cosa que hacen muy bien los Knicks, que no lo he dicho, es que defienden el perímetro bastante bien, ¿eh? Y Brooklyn no es un mal equipo, pero creo que debería buscar, pues, quizás la media distancia, porque entre que veo problemas en la pintura y veo problemas desde el perímetro, tampoco me quedan muchas alternativas. Viendo cómo llegan los Knicks, y también porque los Nets vienen en back-to-back y no están mostrando un nivel muy alto, doy mucho favoritismo a los de casa. Y me voy obligado al Toyota Center en Houston. Los Rockets reciben a Memphis Grizzlies. Ambos equipos en back-to-back. Los Rockets cero competitivos, ¿eh? Aquí no ves nada. Esto es... Parece que se conocieron ayer todos y que ni siquiera se llevan bien. Parece una casa de líos eso. No me gusta nada. Cero competitivos. Lo dicho, es que llevan 10 derrotas seguidas y fijaos, 127 puntos encajados de promedio en esas 10 derrotas y solo 110 puntos a favor. Es que es un menos 17. Aquí no hay absolutamente nada. En 3 de las últimas 4 derrotas encajan más de 130 puntos. Y es que yo veo a un Stephen Silas, por ejemplo, que le da absolutamente todo igual. Se lo está diciendo a Boye, creo que queda mal decirlo, pero parece hasta descuidado. Creo que debería mejorar, aunque sea su imagen y también incluso la boca, ¿eh? Porque muchas veces le pitan técnicas innecesarias. Parece que lo hace aposta para joder a su equipo y es algo que me está empezando a dar bastante rabia. Esto es tanking extremo. No me están gustando nada los Rockets. 0 brotes verdes. Por parte de los Grizzlies, buena victoria contra Lakers, muy trabajada. Entendieron bien lo que tenían que hacer. Atacaron ahí con Morant en la pintura. Nada, 129 puntos hicieron el precedente contra los Rockets. Hoy van a tener todas las facilidades del mundo. Por lo tanto, creo que su enemigo son ellos mismos. Que se confíen, que en defensa pues deje que anote con facilidad Houston, que se cojan el partido, que igual digan, oye, que hoy podemos ganar. Pero como no creo que sea el caso, tengo que dar muy favoritos a los Grizzlies. Y vamos con el partido del equipo de moda, ¿no? Milwaukee Bucks, Orlando Magic, 15 victorias consecutivas. Ayer se empanan, es que lo voy a decir así, se empanan un poco en la primera parte, muchas pérdidas de balón tontísimas. También los Nets defendieron bien, hay que decirlo, la primera parte, pero luego en la segunda todo cambió, se pusieron las pilas y al final ganaron sin muchos problemas, la verdad. Es un back-to-back sin minutadas, juegan al final 20 muchos minutos, pero no tiene que haber cansancio, creo yo aquí. Además, están administrando muy bien esto. Por ejemplo, lo de Middleton, a Middleton lo están cuidando, pero vaya, como si fuese un bebé directamente. Y tampoco les va mal, ¿no? Eso, que estén concentrados desde el principio, que no sea como ayer, la verdad. Y luego la defensa. Si los Bucks han ganado 15 partidos seguidos, es también porque estamos viendo un equipo que se concentra y que deja a los rivales en pocos puntos. Que esto lo llevamos diciendo ya, yo diría, años, que Milwaukee tenía este potencial y lo están demostrando. Incluso cuando no juega Giannis, ¿eh? Muy bien los Bucks. Poco malo que decir, la verdad. Y por parte de Orlando Magic, pues es un equipo que no se rinde. El otro día gana a Pelicans. Yo creo que, no sé, que les motiva la idea de poder jugar incluso play-in. Es que están cerca, es que es la verdad. Lo que pasa es que no sé si les va a dar. A 3 partidos y medio están, a 3 partidos y medio. Realmente, a ver, es pillar una buena racha. Lo que pasa es que últimamente también muy regulares, ¿no? Te ganan uno, te pierden uno y así todo el rato, ¿no? Sobre el amigo Paolo Banchero, el otro día contra Pelicans, muy bien al final, siendo hombre clutch, asumiendo responsabilidad. Pero es que tengo que decir una cosa mala, que es tremenda. ¿Sabes qué porcentaje tienen triples en febrero, Banchero? No. Tiene un 3%. ¿En serio? 1 de 33. ¿En serio? Es que lo he estado mirando y digo, esto tiene que estar mal, pero no. He mirado un par de páginas, de hecho, porque digo, a ver si alguno ha pasado como en la mesa de Memphis, ¿no? Con Jaren Jackson. No, 1 de 33. Entonces, es una cosa que a mí me llama tantísimo la atención porque luego es un jugador que en media distancia va bien. Entonces, no entiendo qué le pasa a Banchero desde el triple, pero esto hay que corregirlo. No puede ser un 3% en un mes. Sí, porque si se mete para adentro se va a encontrar con Bruce López y con Giannis, además. Va a tirar por fuera y ya sabemos que bien no va. Tiene un 27, creo, en toda la temporada, que tampoco es buen porcentaje, pero un 3 ya me parece excesivo.
Y luego otra cosa que veo de Orlando Magic es que hoy son muy inferiores en el físico, ¿eh? Creo que Milwaukee puede hacer muchísimo daño una y otra vez y ahí, pues sí, Orlando creo que va a sufrir. ¿Favoritismo? Para Milwaukee, la verdad, es que es imposible quitarle el favoritismo y más viniendo, como he dicho, con un back-to-back sin cansancio. Le doy ese 30 a Orlando porque es un equipo que se motiva mucho y que seguro que ellos mismos, ¿no?, quieren romper esta racha del equipo de moda, como he dicho, pero en condiciones normales Milwaukee se lleva el partido. Y me voy hasta el Paycom Center en Oklahoma. Los Thunder reciben a Los Ángeles Lakers. Ambos equipos perdieron anoche. Los Thunder contra Sacramento Kings, los Lakers contra Memphis Grizzlies, los dos compitiendo, pero claro, esa derrota, si hubiesen ganado, hoy estarían en condiciones de meterse en puestos de play-in. Habrían adelantado, si hoy ganan uno de los dos, el que hubiera ganado, pasaría a Pelicans en esa 10ª posición. Veo dos... Bueno, lo primero que hay que decir es que Shai no va a jugar, sigue sin poder jugar. O sea, Shai yo ahí en el quinteto, que ayer no hizo un buen partido, la verdad. Y en los Lakers tampoco está LeBron James, como ya sabéis todos. El día que LeBron hizo el récord fue contra Oklahoma. Fue un partido que se fue a 133 puntos Oklahoma, 133-130. Hubo muchísimo acierto por parte de los dos equipos. Fue algo rarísimo porque Oklahoma enchufó un mogollón de triples. De hecho, el propio Isaiah Joe tuvo un momento ahí de calentón que se puso a enchufarlos. Me pareció raro, pero bueno, lo que quiero comentar al final es que necesita Oklahoma un ritmo alto, es lo que va a buscar. Creo que van a intentar ir a hacer puntos, hacer correr a los Lakers, y los Lakers no pueden caer en la trampa. Ayer el partido en el momento se vuelve loco contra los Grizzlies. Lo que necesitabas era paciencia y terminas perdiendo 24 balones. En el partido aquel contra Oklahoma se perdieron 20 bolas. Estando solo Schroeder, tienes que ser inteligente y pausar y buscar jugadas de manera más tranquila y en las que estés en condiciones de acertar con más claridad. Si no, volverán a caer en el tema de las pérdidas porque Oklahoma es un equipo muy, muy, muy pegajoso. Y, bueno, Davis, por supuesto, lo veo superior. Si juegas despacito, puedes encontrar mejor a Davis en la pintura en oportunidades con mayores ventajas. Y la producción de la segunda unidad me parece esta noche determinante porque los dos equipos es que están funcionando bien. Ayer, por ejemplo, Lonnie Walker y Austin Reeves en Oklahoma estamos viendo cómo aparece, por ejemplo, en aquel partido, como he comentado Isaiah Joe, te puede aparecer el señor Wiggins o Treman o alguno de estos, y se están yendo últimamente hasta los 40 puntos o así que habrá que igualarlo. Yo, porque espero que los Lakers corrijan el tema de las pérdidas de balón y jueguen un poquito en ritmo más lento, y vista también la mejoría en defensa cuando juegan a ese ritmo, creo que le doy ese poco de favoritismo a los visitantes. Y cerramos la jornada con el partido entre Portland Trail Blazers y New Orleans Pelicans, dos rivales directos para intentar jugar el play. Vamos a ver si lo juegan, porque están los dos fatal, la verdad, muy mal. Es que tanto Portland como Pelicans. Como pongo ahí, pues hay bajas, hay dudas, hay cansancio también, porque Portland llega en back-to-back y tanto Lillard como Grant se fueron a los 36 minutos. Pero bueno, os digo un poco, en los Pelicans, Richardson es cuestionable, Valanciunas también, no está Alvarado, no está Larry Nance, no está Zion, que ya lo sabéis, y en los Blazers, pues las bajas de Nurkic, de Anthony Simons y de Winslow. Panorama dantesco, la verdad, es que es un partido que me apetece muy poco ver, sinceramente. Son equipos hiperdependientes de sus mejores jugadores. En Portland, pues obviamente, sobre todo de Lillard y un poquito lo que haga ahí Jeremy Grant. Y en Pelicans, pues de Ingram y de McCollum, ¿no? Sobre todo, pero es que tampoco están teniendo buenos porcentajes, están asumiendo demasiado volumen de tiro, creo yo. Muy mal. En Portland, por quedarme algo bueno que quería decir, es el partido de ayer de Thibault, ¿eh? Thibault bastante bien desde 3. Secó a Klay Thompson, la verdad, estuvo bastante bien con Klay, le dejó en porcentajes malos, pero poco más. Luego con Evans me parece que sufren muchísimo, la verdad. Es un jugador de estos peleones, ¿no? Que lucha, que se esfuerza tal y cual, pero yo creo que ahora se está viendo también lo importante que es Nurkic en este equipo, ¿eh? Tanto en ataque como en defensa. Por eso digo que la zona, en el caso de que juegue Valanciunas, que también es cuestionable, pues puede ser para Pelicans. ¿Quién se va a llevar esto? No tengo ni idea de quién se va a llevar esto. Le he dado más porcentaje a Portland, porque como dependen tanto de los mejores jugadores, me fío más de que Lillard vaya a hacer 50 puntos a que lo vaya a hacer Brandon Ingram o CJ McCollum, pero moneda al aire y a ver quién se lo lleva.
Y hasta aquí las previas del miércoles noche de NBA. Muchísimas gracias a todos los que dais like cada día, los que interactuáis. Bienvenidos los nuevos, que ayer os suscribisteis un montón de personas. Esta noche estaremos por Twitch con la última hora. Si no podéis estar por allí, volvemos mañana por aquí, por YouTube. Con más previas. Chao, chao.